Estamos en el tiempo de preparación de las jornadas de la Escuela Brasileña en Bahía sobre el tema tiempo de interpretar. Me han remitido 5 preguntas que debería responder en no más de 4 o 5 minutos, de modo que voy a ser muy sintético. La primera, ¿a qué podemos llamar interpretación basándonos en la última enseñanza de Lacan? Es cierto que la interpretación cambia, se modifica desde un primer tiempo en la enseñanza de Lacan, donde la interpretación es fundamentalmente un dicho, un enunciado, un significante que permite una traducción del texto inconsciente, del texto del inconsciente. Permite, como dice Lacan en los años 50, la localización de la verdad analítica. Pero la interpretación no es una hermenéutica, no es la traducción de un significado escondido en el texto, como es la interpretación de los textos sagrados, por ejemplo, no está abierta a todos los sentidos, es más bien una indicación, que es el sentido freudiano de la palabra Deutung, la deuten, señalar, indicar. Dice dónde está el sentido, pero no dice el sentido. Y en esta orientación la interpretación se distingue de la hermenéutica o de cualquier idea de metalenguaje que dice el significado de un lenguaje objeto. Es un dicho, como indica Lacan en ese momento, que permite una traducción, pero que depende fundamentalmente de la transferencia. Y ahí vamos a tener que estudiar la articulación entre interpretación y transferencia como tal. Una interpretación no tiene lugar ni es una interpretación fuera de la transferencia. Y es por eso que en la última parte de la enseñanza de Lacan, la interpretación es definida como apofántica. Es un término que se refiere al acto. La interpretación no describe un hecho, no dice si algo es verdad o es mentira, no dice la verdad, es verdadera solo por sus efectos. Y ahí Lacan terminará cambiando esa idea de la interpretación como un dicho para indicar que la interpretación es un decir, es una enunciación, depende del lugar de enunciación, no es un enunciado, sino que es el acto mismo de enunciación. Podríamos decir, la interpretación dice de verdad, no dice la verdad, pero dice de verdad algo que toca lo real de un sujeto particular, en una situación particular ella misma, es decir, dependiendo de la transferencia. En este punto, la interpretación analítica se distingue de cualquier otra forma de interpretación textual, hermenéutica, exegética, etc. Siguiendo esa línea vamos a llegar a la idea que Jacques Miller puso de relieve ya hace un tiempo, de que en realidad no es el analista el intérprete, sino que es el inconsciente propiamente del sujeto el que es intérprete. Fue la enunciación de Jacques Miller, el inconsciente intérprete como tal. Es decir, hay que escuchar la interpretación que el inconsciente da al sujeto, y es por eso que el analista, en todo caso, puede hacer la función de causar, hacer aparecer la interpretación del inconsciente como tal, incluso como un lapsus calculado. Ese es un desplazamiento importante que encontramos entonces de la noción de interpretación desde el principio de la enseñanza de Lacan hacia el final, y que podemos poner bajo el capítulo la interpretación apofántica, que deberemos estudiar para nuestras jornadas. Segunda indicación, ya voy por los 4 minutos y medio, voy a tomar muy sintéticamente las siguientes.
¿Cómo articular interpretación y tiempo? Precisamente por lo que decíamos, la interpretación depende del tiempo de la transferencia. Podemos llegar a decir incluso que la interpretación es el tiempo de saber en la transferencia. Una interpretación fuera de tiempo deja de ser una interpretación. Tercer punto, ¿cómo interpretar los síntomas contemporáneos? En primer lugar diré, haciéndolos síntomas bajo transferencia, es decir, incluyéndonos en el síntoma para hacernos destinatario de su mensaje reprimido. No todo trastorno es un síntoma. Elevarlo a la categoría de síntoma supone ya previamente una interpretación que el sujeto hace de su malestar, de su trastorno. Y esa labor a veces es la previa que el analista debe saber llevar a cabo en lo que llamamos las entrevistas preliminares. Y es ahí donde, en efecto, un síntoma se hace contemporáneo. La palabra contemporáneo incluye el tiempo mismo, es decir, la producción del tiempo de la transferencia para que el síntoma sea propiamente interpretable. Cuarta cuestión, ¿cómo se presenta la interpretación en el uso del tiempo, como un momento oportuno, como una contingencia, como una invención? Todos esos términos nos indican que el tiempo de la transferencia es lo que Aristóteles llamó el kairos, el momento oportuno, y que fue motivo de un trabajo de Pierre Aubanc en su lectura de Aristóteles. El kairos es el momento oportuno que define a una intervención como una interpretación como tal, y que requiere, siguiendo Aristóteles, de la phronesis, es decir, de la prudencia, de una sabiduría práctica que ningún saber teórico nos dará previamente. O dicho en términos quevedianos, de Quevedo, hay que agarrar la verdad por los pelos, teniendo en cuenta que la verdad la pintan calva, es decir, que no tiene pelos. Por lo tanto, hay que encontrar el momento oportuno para agarrarla y saber que esa verdad, como decía Baltasar Gracián, siempre llega a la última y tarde, cojeando con el tiempo, que no es previsible ni es protocolarizable a través de enunciados previos. Y última pregunta, que llevaría a un desarrollo clínico muy importante, es si es posible interpretar en el autismo. Me parece una pregunta muy interesante, porque podemos decir de entrada que sí, que es posible interpretar el autismo e interpretar en el autismo, pero el problema es si el sujeto llamado autista, el sujeto con autismo, puede escuchar esa interpretación como tal. Es difícil pensar un sujeto con autismo que pueda escuchar una interpretación como tal. Pero ese problema sería extensible finalmente a cualquier otro sujeto, porque siempre hay algo autista en el sentido para cada sujeto, de modo que el problema es precisamente cómo hacer escuchar algo como una interpretación a cada sujeto como tal. Y ahí la clínica del autismo nos presenta un problema importante, porque si algo tiene valor de interpretación en el autismo, es algo que lleve a la dimensión de un acto, es decir, no que diga algo, sino que haga aquello que dice, que lleve el decir a un acto como tal. Y en el caso del autismo sabemos que eso es especialmente difícil, pero que cuando algo resuena del lado del sujeto es porque algo ha tomado la dimensión de un acto, con un antes y un después, con una modificación de la posición del sujeto respecto a su cuerpo y a su goce. De modo que la pregunta por si algo puede tener lugar de interpretación en el autismo, podemos extenderla a la función general de la interpretación y decir que en realidad siempre la interpretación tiende asintóticamente a la dimensión de un acto, incluso en un caso de un sujeto neurótico o psicótico de otro orden que no sea el del autismo. Es decir, hasta qué punto un decir hace aquello que dice, es decir, tiene dimensión de acto, porque es ahí donde la interpretación tiene verdaderamente efectos para el sujeto.
De modo que estas 5 preguntas nos abren un panorama muy amplio que vamos a ir tratando en estas jornadas de Bahía con este precioso título de Tiempo de interpretar. Los saludo a todos y los animo al trabajo. Un saludo.